El Señor los bendiga, mis amados hermanos y amigos. Gracias porque el Señor nos permite a esta hora reunirnos para estudiar su palabra. Los estoy saludando y a la vez estoy dándole gracias a Dios porque permite esta transmisión. Y en esta noche vamos a continuar con el estudio que venimos presentando sobre los recursos del Señor, si se deben colocar en la tesorería de Dios o como muchos los están colocando en la tesorería de Satanás. También, mis amados hermanos, eh, estamos estudiando el sostén propio, cómo inició, cuándo inició, por qué inició. Y en ese contexto, en esta noche vamos a estudiar una parte más que se titula Rompiendo el yugo de las líneas regulares. Entiéndase como las líneas regulares, eh, esa jerarquía de la corporación adventista que en la misma rutina siempre ha funcionado. Esa jerarquía papal, ese tipo de control desde una central para manejar los recursos, atrasar la obra y poner limitantes a los siervos de Dios que por el mandato y la autoridad que el Señor tiene y ha otorgado a sus discípulos, bien podríamos ir por todo el mundo a ser discípulos, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, el texto que vamos a leer hoy es de la palabra de Dios, mis amados hermanos. Se encuentra en Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14 al 18. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18. Dice así la palabra de Dios: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Vamos a colocarnos de rodillas, mis amados hermanos, para agradecerle a Dios por este momento, por este día y porque nos permite estudiar su palabra. Vamos a orar. Soberano Creador del cielo y de la tierra, a ti damos gratitud y alabanza, damos todo el honor. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, reunirnos acá, saludarnos, conocernos, también compartir con los hermanos. Gracias porque tú tienes el control del universo, porque tú dispones las cosas conforme a tu santa voluntad. Señor, gracias por la vida que nos das, por tu cuidado y protección. Y gracias porque a lo largo de todos estos días hemos podido estudiar tu palabra, Señor. Padre mío, oramos para que el Espíritu Santo esté con nosotros, con nuestros hermanos, con aquellos que se esfuerzan por estudiar tu palabra, por conocerla cada día más. Y gracias por la promesa que donde hay dos o más congregados en mi nombre, has dicho tú, Señor, ahí estoy yo en medio de ellos. Oramos, Señor, para que esta noche, como todos los días, sean de provecho en el estudio de tu palabra y podamos avanzar, podamos crecer, Señor, y podamos creer en la luz que tú nos has dado en este sistema del sostén propio. Padre mío, ayúdanos a hacer las cosas correctamente, como tú las has ordenado en tu palabra.
No importa si la mayoría no lo hace, pero a nosotros ayúdanos, Señor, a este pequeño remanente que permanece fiel y a muchas personas sinceras que están escuchando y estudiando esta palabra, también bendícelas para que puedan ponerse de parte de la verdad. Señor mío, gracias porque tú nos escuchas en el nombre de Jesús, porque por la justicia de Cristo, Señor, somos aceptados. Perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad y ayúdanos, Señor, a seguir adelante en este proceso. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, gracias por su paciencia. Hoy hemos iniciado un poquito más tarde por algunos inconvenientes en la transmisión, pero bueno, gracias a Dios aquí estamos. Hermano Felipe, lo saludo allá en Perú. Espero que su merced se encuentre mejor de salud. Anoche, al finalizar la reunión, pedimos a los hermanos que oren de manera personal por su salud, para que si es su voluntad, el Señor obre con poder y lo ayude a salir de esa enfermedad. Igualmente, por la señora madre por la hermana Olivia, me parece que es la señora madre de la hermana Francelina, hemos estado orando por todos nuestros hermanos para que el Señor actúe con poder según su voluntad. Y mis amados hermanos, por todos los hermanos que están con nosotros. Hoy vamos a continuar con el estudio que venimos presentando. Eh, Estuvimos hasta hace un momento, hermano Jimmy, analizando lo que usted nos compartía en el grupo. Nos da mucha tristeza porque estamos viviendo en tiempos de apostasía omega. Y hermanos, cada vez va a ser peor y peor y peor. Y el diablo se ha apoderado de la corporación adventista, de las iglesias caídas, de muchos ministerios de sostén propio, falsos, y nosotros debemos darle gracias a Dios, hermanos, porque el Señor nos ha permitido conocer esta verdad, que nuestros hermanos también compartan con nosotros esas verdades de su palabra, del espíritu de profecía, ¿cierto? Y hermanos, gracias a Dios porque aquí en este medio podemos ir despacio, estudiando, compartiendo, reforzando, ¿sí? Reforzando algunos conceptos de la palabra de Dios. Y mis hermanos, rompiendo ese yugo que nos tenía unidos a la jerarquía de la corporación adventista, esas líneas regulares, ¿cierto? Eh, esa parte, hermanos, donde nosotros hemos venido estudiando cómo muchas personas fueron esclavizadas a un sistema que sigue la misma jerarquía católica, que no da libertad, que controla, que maneja los recursos del Señor. Inclusive, hermano Jimmy, usted nos ha compartido una triste noticia hoy sobre cómo se apoya la ordenación de la mujer, cómo se apoya con los recursos del Señor pagarle a las pastoras ordenadas. Y esto no quiere decir que la mujer no tenga una parte importante que hacer en el ministerio, pero todo tiene su lugar. En la Biblia no se ha ordenado mujeres, ni el Señor ha designado que el sacerdote del santuario sea una mujer. El Señor le ha dado un lugar especial a la mujer en el hogar y también en la iglesia, como instructoras bíblicas, como maestras, instruyendo a los niños. Hay muchos campos donde la mujer se puede desempeñar en la obra médico-misionera. Es una gran bendición. Muchas mujeres preparadas para la honra y gloria de Dios en la página impresa también, como colportoras,
Y como enfermeras, digámoslo así, como obreras, médico, misioneras. Hay muchos campos donde la mujer se puede desempeñar. Bueno, hermanos, pero vamos a seguir adelante. Esta noche vamos a terminar este material de analizarlo y estaremos compartiendo una parte más de otro material que estaba pendiente. Los misioneros que se sostienen a sí mismos tienen con frecuencia mucho éxito, dicen Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 85. Iniciada de una manera humilde y reducida. Miren cómo se puede iniciar un ministerio de sostén propio. De una manera humilde y reducida. Su obra se ensancha a medida que avanzan bajo la dirección del Espíritu de Dios. Emprendan 2 o 3 juntos la obra de evangelización. Quizás los que encabezan la obra no les prometen ayuda financiera. Vayan, sin embargo, adelante, orando, cantando, enseñando y viviendo la verdad. Pueden empezar a colportar y de esta manera introducirán la verdad en muchas familias. Mientras progresan en su obra, adquirirán una experiencia bendecida. Les infunde humildad el sentido de su impotencia, pero el Señor va delante de ellos y hallan favor y ayuda tanto entre los ricos como entre los pobres. Amados hermanos, a veces hay hermanos que no saben cómo empezar, les da temor, temen al fracaso, no tienen experiencia, pero eso debe infundir humildad para venir al Señor y decirle, Señor, como allá en Segunda de Crónicas 20, Señor, no sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. Inícianos en este proyecto. Danos la dirección para saber cómo empezar, por dónde empezar, qué hacer, qué compartir, qué presentar, a dónde ir, dónde debemos quedarnos. Entonces el Señor va delante de ellos y hallan favor y ayuda tanto en los ricos como en los pobres. Aún la pobreza de estos misioneros consagrados es un medio de hallar acceso a la gente, porque la gente aprecia muchas veces el esfuerzo, el sacrificio de los obreros, se dan cuenta que no son personas adineradas o con grandes recursos o con grandes herramientas, ¿sí? Mientras siguen adelante, son ayudados de muchas maneras por aquellos a quienes imparten alimento espiritual. El Señor coloca en los corazones de las personas, aún de los incrédulos, el poder ayudar a estos siervos fieles. El Señor coloca en el corazón de los hermanos también ayudar a estos siervos fieles. Y de muchas personas adineradas, el Señor obra y permite que estos obreros fieles encuentren gracia ante los ojos de las personas. Y dice, llevan el mensaje que Dios les dio y sus esfuerzos se verán coronados de éxito. Serán llevados a un conocimiento de la verdad muchos que, de no ser por estos humildes instructores, nunca habrían sido ganados para Cristo. Hermanos, si yo les preguntara a ustedes en esta noche, ¿recuerdan ustedes quién, vamos a decir, por así decirlo, quién fue el instrumento que Dios utilizó para que usted conociera la verdad? ¿Quién fue? ¿Usted recuerda a esa persona que le presentó, sí? Que le presentó el mensaje. Miren, hermanos, no sé si de pronto alguien quiera comentarnos su experiencia, pero mientras alguno de mis hermanos se anima, déjenme compartirles la mía. A la edad de 14 años, quizás, por alguna situación, tuve que ir a trabajar a un taller de carpintería. Y allá, estos señores eran adventistas, de los pioneros adventistas acá en Nariño, ¿sí? Y de los primeros adventistas. Un hijo del señor era carpintero. Él me llevó a trabajar a su taller. Yo salía de mis clases del colegio y almorzaba y me iba a trabajar al taller de carpintería.
Él me enseñó a mí, por decir algo, el adventismo, ¿sí? El adventismo. Estoy hablando de antes de 1890, por allá, mucho antes. Perdón, 1900, ya estoy tan acostumbrado a hablar de 1800, gracias. 1982, por allá, por esos años. Hermanos, y si ustedes se dieran cuenta, ese hermano, un hermano bien humilde, bien sencillo, bien, como decimos acá en Colombia, bien desentendido. Aquí la profeta le llama estos humildes instructores. Imagínense, hermanos, por eso, a pesar de que yo volví donde él a enseñarle adventismo historicista, a compartirle, seguimos siendo grandes amigos y bueno, de esa experiencia, de esas experiencias es que nos tenemos que nosotros aprender de que cómo el Señor puede utilizar estos humildes instructores. Si no los hubiera utilizado a ellos, quizás, ¿en dónde estaríamos, hermanos? Hay muchas personas en todo el mundo perdidas, hundidas en el engaño, pero el Señor a nosotros nos ha dado ese privilegio de poder haber conocido este mensaje puro de la verdad del historicismo. Respondamos esta pregunta en el estudio bíblico de esta noche. ¿Tienen alguna asociación o estructura los de sostén propio en la cual se concentren todos los diezmos y ofrendas? ¿Será que tenemos un yugo nosotros que nos limita para usar los recursos del Señor? ¿Tenemos alguna asociación o misión o corporación o asociación religiosa o alguna estructura que tenga una jerarquía como el sistema papal? ¿Tenemos nosotros esa estructura de sostén propio en la cual se concentran todos los diezmos y ofrendas? Gracias a Dios podemos decir que no. Aquí los diezmos no son dirigidos a todos, no son dirigidos todos a un solo lugar para ser administrados por unos pocos. ¿Y por qué hemos puesto esta pregunta y esta respuesta? Porque, mis amados hermanos, hoy vamos a ver que el tema se llama Rompiendo todo yugo de las líneas regulares. Y cómo la profeta del Señor apoyó romper ese yugo y apoyó no volver a ese yugo de las líneas regulares. Vamos a leer. El Señor ha bendecido el trabajo de Jaime White, que ha tratado de hacer en el sur, perdón, de James White, el hijo de la hermana White. Él es el que inició por la providencia de Dios ese trabajo en el sur de los Estados Unidos, donde se originó el sostén propio en el adventismo moderno. Quiera Dios que las voces que se han levantado con tanta rapidez diciendo que todo el dinero invertido en la obra debe pasar por el canal designado en Battle Creek, que era el centro de la Asociación General de los Adventistas de la época, la Conferencia General, no sean escuchadas. Mire, dice, quiera Dios, dice la profeta, quiera Dios que las voces que se han levantado con tanta rapidez para decir que todo el dinero invertido en la obra debe pasar por el canal designado en Battle Creek, no sean escuchadas. ¿Por qué? Porque el dinero en sostén propio no se debe concentrar en un solo lugar. Las personas a las que Dios ha dado sus medios, le rendirán cuenta a Él solo. Es el privilegio de dar ayuda directa y la asistencia a las misiones. Es a causa de la apropiación indebida de los medios que el campo del sur no ha mejorado como hasta el día de hoy. Así escribió la profeta. La causa de que el campo del sur no había progresado y había sido atrasada la obra era porque la Asociación General con sede en Battle Creek se había apropiado indebidamente de esos recursos que habían sido destinados para allá. ¿Sí? Por eso se atrasa la obra. Y no solamente allá, sino en todas partes. No se preocupen
de que algunos medios vayan directamente a aquellos que están intentando hacer la obra misionera de una manera efectiva y callada. Todos los medios no deben ser manejados por una sola agencia u organización. Por eso nosotros, gracias a Dios, hemos roto ese yugo de esclavitud, ¿sí? Y no estamos unidos en yugo desigual con los incrédulos que están utilizando los recursos del Señor para apoyar la apostasía. Sigo leyendo. Otra pregunta más. ¿Puedo pagar para que otro hermano haga la obra de sostén propio? Esta es una pregunta bien interesante, hermanos. ¿Será que yo puedo pagar para que otro hermano haga la obra que yo debo hacer en el sostén propio? ¿Cuán poco nuestras iglesias se dan cuenta de sus responsabilidades solemnes para con Dios? No solo son los ministros, sino cada hombre y cada mujer que se ha alistado en el ejército de Cristo es un soldado. Entiéndase como ministros, no la figura de ministros ordenados que conocemos. Ya sabemos quién es un ministro en sostén propio, ¿verdad? Ese título se le da inclusive a los obreros humildes que colportan, que son instructores bíblicos, que enseñan, que predican, que son evangelistas, ¿sí? Están dispuestos a recibir el pago de un soldado, así como Cristo les ha dado un ejemplo en su vida de abnegación y sacrificio. Pregunta, ¿qué abnegación han manifestado nuestras iglesias como un todo? Ellas pueden haber dado donaciones en dinero, pero, aquí me faltó una palabrita, pero no se han negado a sí mismos. Hermanos, cada hombre y cada mujer tenemos una responsabilidad individual. Yo recuerdo hace quizás unos 30 años atrás, eh, por alguna razón tuve que ir a Villavicencio a pasar unos años allá a trabajar. Y me tocó vivir con un par de jóvenes. Eran muy misioneros ellos, muy entregados al Señor, jóvenes. De esos jóvenes, de esos obreros, yo podría decir, aunque no eran historicistas, eran obreros, eran misioneros de sostén propio, ¿sí? Aunque no eran historicistas, porque vivían en una pobreza absoluta. Hermanos, no, algún día les contaré la experiencia con ellos, pero yo llegué a vivir con ellos. El Señor me llevó a vivir allá. Me tocó desde el día que llegué dormir en el piso solamente con una sábana y bueno, compartir con ellos muchas cosas. Y era un barrio bastante pobre, muy pobre. Era uno de los tugurios que hay allá en Villavicencio. Ya no recuerdo el nombre, cómo se llamaba el sitio, pero había una pobreza extrema. Y en ese barrio vivía una ancianita que apenas podía caminar. Pero la señora salía y siempre llevaba a la espalda una bolsa grande, una bolsa de plástico grande, y en esa bolsa introducía rollos de papel higiénico de ese bien barato, y ella pasaba por las casas vendiendo, pero apenas podía caminar la señora, y era de la iglesia, asistía a la iglesia. Y un día, un domingo, llegó bien temprano a la casa y golpeó. Nosotros vivíamos ahí en una habitación, en una única habitación. No tenía 2 metros por 2 metros, ahí nos acomodábamos. Llegó a golpear la puerta y yo salí a abrir. Y la sorpresa fue que la señora fue a buscarme y me hizo esta pregunta. Hermano Carlos, ¿será que yo le puedo pagar a usted para que usted se gane una almita para el Señor a nombre mío? Nunca he olvidado esa experiencia. ¿Será que yo puedo pagarle a usted? Me dijo, para que usted se gane una almita para Cristo a mi nombre. Bueno, yo la abracé a la señora y le dije, hermana, ya en su corazón usted ama al Señor, ama la obra y
el Señor mirará por usted. De mi parte, haré lo posible, hermanita, por hacer lo mejor que pueda y para que usted y yo y muchas personas estén con nosotros en el reino del cielo. Pero, hermanos, la señora tenía la mejor intención la tenía. Quizás el Señor ve la sinceridad de su corazón, pero hermanos, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad ante el Señor y cada uno de nosotros somos un soldado para Cristo. Debemos, hermanos, debemos alistarnos para recibir ese sueldo de soldado, ¿sí? Estar dispuestos a recibir ese sueldo de soldado. Y quizás, hermanos, la señora, no sé si ella ganaría o no ganaría un alma para el Señor. Lo único que sé es que esa actitud de ella a mí me fortaleció, a mí me animó. Y veo que en muchas partes del mundo hay personas que aman de verdad la verdad, que aman este mensaje, han dado su vida por este mensaje, se han sacrificado por este mensaje. Muchos hermanos desde la iglesia cristiana dieron su vida, corrió la sangre de muchos mártires por este mensaje. Y nosotros, hermanos, debemos hacer de este mensaje nuestro todo, de Cristo nuestro todo y de su mensaje, porque la autoridad la entrega a Él. Ojalá que esto nos anime, hermanos. ¿Para qué más se usa el diezmo en sostén propio? Es una pregunta. En el ministerio médico se va a respaldar otra vez esta obra. Algunos son completamente incapaces de entender la importancia de que los misioneros sean también médicos misioneros. Hay que entender esta parte. A nosotros nos falta entender esta parte para capacitarnos mejor en la obra médico-misionera. Es muy importante. Un ministro del Evangelio tendrá un éxito doble en su labor si comprende cómo tratar la enfermedad. ¿Sí? Se me ha dado luz creciente sobre este asunto. Algunos que no ven la ventaja de educar a los jóvenes para ser médicos, tanto de la mente como del cuerpo, dicen que el diezmo no debería utilizarse para apoyar a los médicos misioneros, quienes dedican su tiempo a tratar a los enfermos. Miren que ya en esa época había oposición y algunos estaban levantándose para decir que los obreros médico-misioneros no debían ser sostenidos con los recursos. Pero ¿qué dijo la profeta? En respuesta a tales declaraciones, se me instruye a decir que la mente no debe estrecharse de tal forma para que no dé cabida a la verdadera situación. Entonces, aquellos que se oponen a que los recursos deben ser utilizados para pagarle o sostener, no pagarle, sostener, ayudar al sostenimiento de los obreros médicos, pues son de mente estrecha. Lo mismo sucede con los que se oponen a decir que los recursos solamente son para sostener a los pastores ordenados. Son de mente estrecha. ¿Sí? Entonces dice, un ministro del Evangelio que es también un médico misionero, que puede curar las molestias físicas, es un obrero mucho más eficiente que uno que no puede hacer esto. Su labor como ministro del Evangelio es mucho más completa. Fíjense que al obrero médico misionero también se le llama ministro del Evangelio. Y el mismo título alcanza para el obrero bíblico, para el instructor bíblico, para la maestra, para el colportor, ministro del Evangelio. Como ministros salimos a predicar y cuando las personas creen, procedamos con ellas, hermanos, en el nombre del Señor. Hoy en día, lamentablemente, muchos siguen creyendo que los únicos que pueden bautizar, los únicos que pueden celebrar la cena del Señor, no la Santa Cena, porque el término Santa Cena ya sabemos que proviene del catolicismo. Los únicos que deben celebrar la cena del Señor, los únicos que pueden casar, los únicos que pueden presentar niños, son los pastores o los ministros que son ordenados. Y eso no es así, hermanos.
Eso no es así. Lo hemos revisado y hemos puesto el fundamento inspirado. Al comisionar a sus discípulos para que fuesen por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura, Cristo encomendó a los hombres la obra de difundir las buenas nuevas. Hermanos, esto se debe entender bien. Y si hay alguien que tenga la duda, por favor, debe preguntar, ¿sí? El Señor fue que ordenó que sus discípulos vayamos por todo el mundo, que prediquemos el evangelio a toda criatura. Cristo encomendó a los hombres la obra de difundir las buenas nuevas, pero mientras algunos salen a predicar, invita a otros a que satisfagan sus demandas en cuanto a los diezmos y ofrendas, con qué sostener el ministerio y difundir la verdad en forma impresa por toda la tierra. Hermanos, es verdad que no todos van a salir a predicar, ni a enseñar, ni a instruir, es verdad, pero todos tenemos una parte que hacer, ¿sí? Y aquí no podemos decir yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de... No, en todos, hermanos, aquí nomás, en esta linda familia del remanente historicista, aquí hay hermanos. Fíjense, hermanos, la labor que han hecho nuestros hermanos que han venido antes que nosotros. La gloria sea para Dios. El hermano Jimmy, el hermano Jairo, allá en Arauca, nuestras hermanas. Anoche nomás nos vimos con la grata sorpresa de que allá nuestro hermano Alejo y nuestro hermano Pedro han venido trabajando, nuestras hermanas. Y para la honra y gloria de Dios, acá, hermanos, estamos en un grupo donde todos tenemos una partecita, ¿sí? A mi hermana Gabriela, yo no la conocía acá en Pasto, no sabía. Y desde México, el hermano del hermano Alejandro, el hermano Aarón, bueno, el hermano Alejandro un día me escribe y me dice, hermano Carlos, allá en Colombia hay una persona de este nombre, mi hermano la recomienda para que la contacten. Y claro, inmediatamente me puse en contacto con ella y sorpresa, pues ella era de la misma ciudad donde yo vivía. Y más sorpresa porque encontré en ella una linda familia que me acogió y gracias a Dios para su honra y su gloria, ahora están con nosotros, creciendo en el conocimiento del Señor, firmes en la fe. Y así, hermanos, así han habido muchas experiencias lindas de hermanos que han trabajado. Aquí están muchos hermanos que son digamos, el fruto del trabajo de otros hermanos. Y aquí, hermanos, gracias a Dios, los que no han salido a predicar se han quedado en casa, pero han ayudado. Y eso es una parte muy importante también, ayudar, porque de todas maneras, los que se quedan en casa oran, apoyan, sugieren, hablan, también participan y eso es importante. Entonces, hermanos, dice, tal es el medio, mire, aquí dice que los que se quedan en casa deben satisfacer las demandas en cuanto a los diezmos y ofrendas, con qué sostener el ministerio y difundir la verdad en forma impresa por toda la tierra. Qué bendición, hermanos. La verdad también se puede difundir en forma impresa. ¿Cuánto bien hace un volante, un fascículo, un folletico, un libro? ¿Sí? Y miren, este medio de las publicaciones es de suma importancia, porque miren lo que voy a leer. Tal es el medio que Dios tiene para exaltar al hombre. ¿Sí? Apoyar a los ministros, sostener el ministerio y difundir la verdad en forma impresa por toda la tierra. Es precisamente la obra que él necesita, pues conmoverá las más profundas simpatías de su corazón y ejercitará su más alta capacidad mental. Está escrito esto, hermanos.
Las instituciones que son instrumentos de Dios para llevar a cabo su obra en la tierra deben ser sostenidas. Y aquí habla de instituciones. Aquí no habla de una jerarquía o de un solo grupo, ¿sí? Que son los pastores. Son las instituciones. Y estas instituciones son puestos de avanzada, obra médico-misionera, escuelas, colegios, ¿sí? Iglesias. Debe erigirse iglesias, establecerse escuelas y proporcionarse a las casas editoras. Miren qué bonito, las casas editoras, las cosas necesarias para hacer una gran obra en la publicación de la verdad que ha de ser proclamada a todas partes del mundo. Estas instituciones son ordenadas por Dios y deben ser sostenidas por los diezmos y las ofrendas generosas. Hermano, si una persona de la corporación lee esto, o un pastor, o alguien va a decir que esto es una blasfemia, que esto no es así, y van a hacer, me excusan el teatro, pero van a hacer la pataleta y a llorar, y nos están robando los diezmos, y bueno, tanta cosa. Pero eso es lo que está escrito, y nosotros debemos romper todo yugo. Hay gente que se va a oponer a esto, se van a burlar, nos van a insultar, van a decir que estamos engañando, pero eso es lo que está escrito, hermanos. Entonces nosotros debemos saber a quién le vamos a creer, ¿no? Entonces, sigo leyendo, hermanos. ¿Qué creen los de sostén propio? O sea, ¿cuál es la doctrina que se maneja en el sostén propio? Mis hermanos, mi hermano Ramiro está, no está hoy. ¿Qué creen los de sostén propio? Bueno, gracias a Dios, hermanos, hemos aprendido la doctrina en la que se basa el sostén propio. Y dice que nosotros creemos en los 7 pilares de la fe que nos hacen ser adventistas del séptimo día. Nosotros somos adventistas del séptimo día, pero no somos adventistas nominales. No somos de esos adventistas que guardan el domingo, ni tampoco de esos adventistas que guardan el sábado, pero que están en apostasía y que han derrumbado y cincelado los pilares de la fe adventista. Y aquí, en este libro, El otro poder, se cita en 1889 lo que la profeta escribió, hermanos. ¿Y por qué traemos a colación esto? Porque resulta que no sé cuántos hayan escuchado el video que compartimos cuando en la casa de la hermana Ángela visitó el sábado pasado el pastor a esta familia. Yo tuve el privilegio de estar allí escuchando y dando algunos pequeños aportes. Hermanos, y quizás ustedes escucharon que este pastor de la corporación dijo que la verdad es progresiva y que las doctrinas hasta ahora se están desarrollando y se siguen desarrollando. Pero hermanos, el sistema doctrinal del adventismo se desarrolló, hermanos, en los primeros 50 años y por ahí, eso la hermana White tiene muchas citas donde dice que lo que hemos aprendido en estos últimos 50 años, o sea, desde 1844 hasta 1894, estaba completamente desarrollada las doctrinas básicas, los 7 pilares, la purificación del santuario. A ver, hermanos, por favor, dígame, ¿quién está en el número 5 allí en el orden? ¿Quién? Hermana Unice. Bueno, hermana Unice le va a ir bien. Hermana Unice, ¿está al aire, hermanita? Dios la bendiga. Sí, señor. Hermanita Unice, saludos a su esposo. Amén. Hermanita, repítanos, por favor, los 7 pilares de la fe adventista genuina. La purificación del santuario, el ¿Sí? mensaje de los 3 ángeles, ¿Sí? los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, Amén. el templo de Dios,
Amén. la ley de Dios, el sábado y la no inmortalidad de los impíos. Amén, hermanos. Amén. Gracias, hermana Eunice. Qué bonito, Amén. ¿cierto? Haber aprendido. Mire, ¿dónde están escritos? ¿Dónde están escritos? ¿En qué cita? El otro poder, página 30 y 31. Noten lo que dice. El tiempo transcurrido, y esta cita se escribió en 1889. 1889. ¿Cuántos años hay de 1844 a 1889? 44, hay 45 años, ¿sí? ¿Sí? Del 44 al 89 hay 45 años. El tiempo transcurrido en 1844 fue un periodo de grandes eventos que abrió ante nuestros ojos asombrados la purificación del santuario. A ver, en la parte final de la cita, en la parte final, permítanme un ratico, me adelanto un poquito, dice ella, no puedo recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de los antiguos hitos o pilares o columnas de nuestra fe. No puedo recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de los antiguos hitos. Entonces quiere decir que antes de esto, de decir esto ella, pues va a mencionar los pilares fundamentales de la fe. Y entonces ella dice que el tiempo transcurrido en 1844 fue un periodo de grandes eventos que abrió ante nuestros ojos asombrados, ¿qué cosa? La purificación del santuario. Esa doctrina no había sido entendida hasta después que iniciara el tiempo del fin. ¿Sí? Recuerden que al libro de Daniel, especialmente Daniel 7 al 12, se le iba a quitar el sello en el tiempo del fin. Eso lo estudiamos. Y fue después de 1798, al inicio de la segunda década de 1800, que empezó el Señor a quitarle el sello y muchas personas en todo el mundo empezaron a estudiar y hubo ese despertar. Y entonces, 1844 se logra entender a cabalidad la purificación del santuario, que dice la purificación del santuario que se llevaba a cabo en el cielo y tuvo una decidida relación con el pueblo de Dios sobre la tierra. Los mensajes del primero y segundo ángeles y con el tercero desplegó el estandarte en la cual estaba escrito los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermanos, quiero hacer una pregunta. ¿Qué es la fe de Jesús? ¿Qué es la fe de Jesús? ¿Alguien puede ayudarnos con el concepto de la fe de Jesús? ¿Qué es? Porque aquí menciona, ya he mencionado el primer pilar, la purificación del santuario, que se lleva a cabo en el cielo, el mensaje de los tres ángeles. Acá menciona los mandamientos de Dios y ven que está resaltado la fe de Jesús, ¿sí? Porque muchos me han preguntado, ¿y por qué el tercer pilar son los mandamientos de Dios? Y después acá en el quinto pilar está la ley de Dios. ¿Acaso no es lo mismo? La, ¿Qué? la fe, la fe de Jesús es lo mismo que la justificación por la fe, ¿verdad? Amén, amén, la justicia de Cristo, amén, así es. ¿Sí? Nosotros cuando hablamos, hermanos, de la justicia de Cristo, hablamos del poder que Dios nos da para ser justificados, pero obedeciendo sus mandamientos, ¿sí? Entonces aquí se mencionan los 7 pilares de la fe adventista. Hermano Felipe, ¿tiene una pregunta? Adelante, hermano. Hermano, por la gracia de Dios, buenas noches, hermanos. Buenas noches. Eh, Teniendo vida y salud, acá estoy un poco mal de salud. La fe de Jesús es la fidelidad de Cristo Jesús en esta tierra, así como nosotros con esa naturaleza humana caída que vivió, confiando en su Padre
y guardó la ley perfectamente. Por eso Él tiene una justicia perfecta. Así entiendo, hermano. Es la fidelidad, la vida de Cristo santa. Entonces, por eso nosotros tenemos que confiar en su justicia, en su vida, en lugar de nosotros que ocupa. Gracias, hermano. Amén, hermano. Nos alegra que ya esté mejor, hermano Felipe. Abríguese bien, recupérese pronto. Muy bien. Entonces, allí ha mencionado la purificación del santuario, ha mencionado el mensaje de los tres ángeles, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hay un chat acá, no sé quién es de mis hermanos, que lo voy a leer. La hermana Clara, hermano, en la corporación le enseñan a uno que la fe de Jesús era el espíritu de profecía. Ah, sí, hermana Clara, sí. ¿Por qué? Porque eh, ellos, pues obviamente citan mal, ¿no? El asunto de Apocalipsis 14:12 y enseñan eso, que la fe de Jesús es el espíritu de profecía. Pero nosotros sabemos que ellos tienen una mala interpretación. La fe de Jesús es la justicia de Cristo que nos da poder para obedecer. Y esa justicia que nos ayuda a creer en esa vida santa, pura de nuestro Señor Jesucristo y en el poder que Él otorga al ser humano que confía y cree plenamente en sus méritos, en su intercesión. Gloria a Dios por eso. Entonces, uno de los mensajes, uno de los hitos de este mensaje fue el templo de Dios visto en el cielo por su Hermano pueblo Carlos, amante de la verdad y el arca que contenía la ley de Dios. Y dice, la luz del día de reposo del cuarto mandamiento resplandeció con sus fuertes rayos en el camino de los transgresores de la ley divina. La no inmortalidad de los malvados es un antiguo hito. No puedo recordar nada más que pueda colocarse bajo el título de los antiguos hitos. Ya le doy la palabra a hermana Eunice. Entonces, mire, ¿qué creemos en sostén propio? Creemos en los pilares fundamentales de la fe. Creemos en la verdad presente. Creemos que el mensaje del tercer ángel es un mensaje urgente que se debe predicar. Todo esto encierra, hermanos, en estos 7 pilares está encerrado todas las doctrinas bíblicas, ¿sí? Que entre otras cosas, mis amados hermanos, nosotros no creemos como creen los pastores corporativos, y ustedes fueron testigos los que escucharon el video, donde ellos dicen, para el adventismo hay solamente 6 doctrinas y 28 creencias, pero esa es una creencia de ellos. Para ellos esa es la verdad, pero para Dios y la Biblia no es esa la verdad. Las doctrinas de la Biblia, hermanos, son las doctrinas de la Biblia, pero el adventismo historicista genuino creemos en los pilares fundamentales de la fe que fueron desarrollados en los primeros 50 años aproximadamente de existencia. Hermana Eunice, adelante. hermano Carlos, que yo iba a decir que Apocalipsis 19:10 nos habla acerca del espíritu de profecía, es el testimonio de Jesucristo, no es la fe de Jesús, sino el testimonio de Jesucristo, nos dice Apocalipsis 19:10. Gracias. Así es, hermana. Ok. Entonces, muchas gracias, hermana Eunice. Entonces, mire, si alguien te preguntara, apreciado hermano, si alguien te preguntara y te dijera, bueno, pero ahí en esos pilares no está la segunda venida de Cristo. Y usted es un adventista del séptimo día y como adventista cree en la segunda venida de Cristo. ¿Qué le podríamos responder? En estos 7 pilares, ¿en dónde está la segunda venida de Cristo? ¿Alguien puede opinar, por favor? En la purificación del santuario. Hermana Eunice, ¿me está preguntando o está respondiendo? Porque cuando el Señor Jesús deje caer el incensario, se prepara para venir a la tierra. Entonces, ahí yo creo que está la segunda venida del Señor Jesucristo. ¿Ya? ¿Alguien más va a opinar? Hermana Argenis, hermano Jimmy, hermana Gabriela. ¿En dónde encontramos, en dónde está aquí en los 7 pilares, en dónde podemos incluir la segunda venida de Cristo?
La hermana Eunice dice en la purificación del santuario, en la no inmortalidad de los impíos, dice la hermana Francelina. Bueno, hermanos, vamos a dejar esa inquietud, ¿sí? A ver, vamos a buscar un fundamento para decir en dónde calza dentro de los 7 pilares la segunda venida de Cristo, hermanos. Yo quisiera pensar que tenemos fundamento para decir que en cada pilar podemos encontrar, podemos calzar la segunda venida de Cristo. La purificación del santuario tiene que ver, mucho que ver con la segunda venida de Cristo, porque cuando, como dice la hermana Eunice, cuando el Señor termine el gran día de la expiación, se dispondrá a cambiarse sus vestiduras sacerdotales, colocarse las vestiduras reales y venir a esta tierra, ¿sí? El mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel contienen la segunda venida del Señor Jesucristo también, está implícita, ¿sí? En el templo de Dios, en la ley de Dios, hermanos, cuando el Señor venga, vendrá con las tablas de la ley que van a aparecer allí, y en las tablas de la ley, el cuarto mandamiento brillando. ¿Y a qué va a venir? Hermanos, a demostrar que los malvados no siguen viviendo, van a ser destruidos, y la inmortalidad va a ser concedida solamente a los justos, a los que creyeron en la justicia de Cristo, en sus méritos, en su intercesión. Esa será, hermanos, en ocasión de la segunda venida de Cristo. El Señor vendrá a conceder inmortalidad. El hombre de por sí no tenemos inmortalidad natural. Y más aún, los impíos no tienen inmortalidad natural. Por eso el Señor, cuando venga, nos va a transformar en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y nosotros seremos, dice, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, ¿sí? Y el Señor nos concederá el don de la inmortalidad. Bueno, vamos a avanzar, hermanos. Gracias, hermanos, por sus aportes. ¿Puedo seguir apoyando la apostasía de las líneas regulares? Debes tú, hermano, seguir en ese yugo sostenido, apoyando la apostasía de las líneas regulares. Y vuelvo a repetir lo que dije anoche, hermanos. Hay muchos, lamentablemente, que no van a creer este mensaje. No lo están creyendo. Y a pesar de que escuchan los temas del adventismo historicista y a los hermanos del adventismo historicista, hay muchos que están cayendo en la maldición de escuchar el mensaje historicista, pero colocar sus recursos en la tesorería de Satanás, apoyando la corporación, a sus pastores jesuitas y también la ordenación de la mujer y todo este tipo de apostasía y de aberraciones que se están presentando. Que Dios nos libre, hermanos, de seguir en esa condenación, y debemos romper todo yugo que nos una a la corporación. Cuando vemos que las líneas regulares están purificadas y refinadas, que ellas llevan el molde del Dios del cielo, entonces será el momento de apoyar estas líneas. Pero yo les pregunto, hermanos, esto fue escrito en 1903. Ojo con esto. En esta cita hay que aplicar el tiempo y lugar de la cita. ¿Por qué escribió esto la profeta? ¿En qué momento escribió? Y ella dijo, cuando vemos que las líneas regulares están purificadas y refinadas, que ellas llevan el molde del Dios del cielo, entonces será el momento de apoyar estas líneas. Recuerden que esto se escribió en 1903, cuando apenas iba a iniciar la apostasía alfa. Ya después la profeta escribió muchas otras cosas. Rompan ese yugo. No debe ser así. ¿Sí? No debe ser así. Yo quisiera hacer una pregunta, hermanos, para que participemos, por favor.
¿Usted cree, apreciado hermano, usted cree que puede llegarse algún día o se va a llegar un día donde la corporación adventista se salga como sistema de toda esa apostasía y se convierta en el adventismo historicista genuino? ¿Qué implicaría eso? A ver, esta pregunta tan bonita se la vamos a asignar al que esté de séptimo aquí en el orden. Dígame, Daniela, por favor. Hermana Gabriela, le correspondió a usted. Hermana Gabriela. Amén, hermano. Vea, yo estoy con Giovanni, él tiene la respuesta. Hermana Gabriela, después escuchamos al hermano Giovanni. Tenga la bondad. La pregunta es, Ajá. ¿usted cree que la corporación adventista como sistema, como denominación, puede llegar a convertirse, a arrepentirse y convertirse y volver a las sendas antiguas como sistema? ¿Qué opina? Nunca, hermano. Nunca. Eso es como el error de orar por el Papa. Eso ya sabemos que es algo que lamentablemente nunca pasará, porque eso está escrito, esa apostasía ya es la apostasía omega y la profecía, yo digo, nos da a conocer los acontecimientos, más no podemos pensar que se van a cambiar, simplemente debemos orar para que el Señor nos siga manteniendo firmes en la verdad, porque la corporación adventista, ese sistema ya no saldrá de las garras de Satanás. Amén, hermana. Hermano Giovanni. Hermano, buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. hermanos, para todos. Bueno, como dice Gabriela, pues es la verdad, ¿no? Es la triste realidad que estamos pasando en estos momentos, ¿no? Puesto que esos son los planes de Satanás, ¿no? Hacer que la iglesia adventista, la corporación, pues sigan esos caminos. Pues quisiéramos que fuera lo ideal, que saliera, que volviera a la senda historicista, ¿no? Pero sabemos que Satanás está influyendo dentro de ellos y es difícil porque se apoderó de esa corporación. Hermano Giovanni, muchas gracias. ¿Qué salvedades podríamos hacer en este aspecto? ¿Qué salvedades? Hay, Aló, sí, hermano, adelante. hermano, es verdad que la corporación ya está cementado, enraizado con su doctrina falsa. Es difícil que van a volver o va a volver a lo que es la senda antigua. Más bien, los feligreses, algunos entenderán y van a darse cuenta si pueden salir de la corporación, pero el sistema nunca puede volver, así como un árbol choico creció, es igualito. Gracias. Hermano Felipe, muchas gracias. Hermanito Pedro, adelante. Pedro Mendoza. Muy buenas noches, hermanos. Dios me los bendiga. Amén. Pues mi manera de pensar y analizar como corporación, no lo va a hacer porque empezando que tienen que cambiar el logo. El logo antiguo lo cambiaron, si no estoy mal, en el 2008. Entonces tienen que renunciar a ese logo que es un logo ecuménico católico. Entonces tenían que empezar por ahí. Y cambiarlo, volverse al antiguo, que harían una secta. Y a estas alturas, con todo el orgullo y toda la pompa que ellos tienen, no lo van a hacer. De pronto algunos miembros de ese sistema pueden salir, algunos pastores, pero como corporación, no. Yo lo que he entendido es que cuando venga la ley dominical y se haga todo el ajuste grande, los colegios seguirán funcionando, las iglesias seguirán funcionando, las universidades, todo lo que tenga que ver con
con lo que es el sistema mundial. Pues les cuento algo, aquí en Fortul, un hermano pues ya falleció. Él era muy pegado al catolicismo, él era católico. Y creo que hace como unos 4 años lo llamó el sacerdote. Y le dijo, profesor, necesito que vuelva nuevamente. ¿Qué hace usted allá? Lo necesitamos aquí, usted tiene que estar acá. Y él le dijo, no, señor, de aquí no me saca a nadie. Entonces, el sacerdote le dijo, la iglesia adventista no tiene nada, nosotros no tenemos nada que ver con la iglesia adventista. Lo que sí tenemos unos inconvenientes con un grupito que no se quiere acomodar, pero el resto estamos bien. Y claro, pues cuando uno mira el logo, que el logo tiene ahí el signo central del catolicismo, que es la cruz, pues como corporación, como organización general, pues no tiene problemas. Porque hoy hay unas fachadas de los templos como más bonitas que aún las de la Iglesia Católica y uno dice, esto es como católico. Entonces, hermano, yo considero que no, ya el conflicto de los siglos dice que en el tiempo final el testimonio que se va a dar no va a ser de los grandes hombres, sino de los hombres más sencillos, de las personas más sencillas, de las mujeres más sencillas, de los niños más sencillos, que se dejen guiar por el Espíritu Santo. Entonces, el reto que tenemos es podernos dejar guiar por el Espíritu Santo, porque lo que tenemos es que con la ayuda del Espíritu Santo y del Señor, que le podamos creer a la Biblia y al Espíritu de profecía. Porque estamos prácticamente, yo analizo que estamos como en los tiempos de Jesús. La parte organizativa iba por un lado, que era la parte política, y el derecho a salvación, pues pocón. Y pues tuvo que allí levantarse un movimiento, un grupo disidente, como dijeron los mismos sacerdotes, y seguir adelante con el plan de salvación. Entonces, esa es mi forma. No sé si hay algo para corregir, pues le agradezco que me ayuden. Muchas gracias. Amén, hermano Pedro. Muchas gracias por su aporte. Voy a compartir, después de que terminemos esta reunión, un video donde compartimos el tema que se llama Bautismo, Eucaristía y Ministerio. Allí explicamos el asunto del logo, desde cuándo empezó el proceso de las 3 rayitas que significan bautismo, Eucaristía y ministerio, cuándo se cambió y todo lo pertinente. Hermano Pedro, muchas gracias. El hermano Jairo dice, se tiene que cumplir la profecía donde se tiene que presentar la apostasía. Está escrito, la apostasía es profética. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió que la apostasía se debe presentar antes que venga el Señor Jesucristo, porque el apóstol Pablo dijo, ese día no vendrá sin que primero venga la apostasía, y la apostasía es profética y se debe cumplir. Y la hermana Gabriela dice también, hay que salir de Babilonia, pueblo mío. Entonces, las salvedades que tenemos es que en medio de Babilonia, adentro de Babilonia, el Señor tiene unas personas con las cuales el Espíritu Santo está luchando, está contendiendo. Y hermanos, nosotros somos ejemplo de eso. Estábamos dentro de la corporación, creíamos que teníamos la verdad y que éramos el pueblo y la niña de los ojos de Dios, pero estábamos adorando a un falso Cristo, a un Cristo que vino con una naturaleza humana como la de Adán, a un Cristo que terminó la expiación en la cruz, a un Cristo que cierra el tiempo de gracia primero para los adventistas, a un Cristo que no me puede ayudar a dejar de pecar, un falso Cristo. Y nosotros creíamos que estábamos en la verdad, pero el Señor tuvo compasión, tuvo misericordia, utilizó a algunos hermanos, nos ha bendecido a través de ellos, del Espíritu Santo, y nosotros debemos ser bendición para otros también, ¿sí? Y de esa manera, ahora podemos decir, gracias Señor, porque hasta aquí nos ha ayudado Jehová, ¿sí? Hasta aquí nos ha ayudado. Y esperamos que la obra que empezó el Señor en nosotros
la termine. No, el Señor no nos va a dejar a mitad de camino, hermanos. Tendremos que pasar dificultades. Hermana Pilar, también voy a compartirle el mensaje de los 7 pilares. Quizás, mis amados hermanos, en la otra semana, hermano Jimmy, quizás con la ayuda de Dios estaremos revisando, porque tenemos nuevos conversos al historicismo para la gloria de Dios. Lo digo con todo amor y respeto a los hermanos. Tenemos nuevos hermanos que están iniciando el proceso en el adventismo historicista. Y como todos, debemos fortalecer la fe de ellos, ayudarlos, edificarlos, y quizás sea el momento de volver a repetir en un tema o 2 temas los pilares fundamentales de la fe y hacer la aclaración. Algunos están preguntando, ¿y es que el pilar número 3 no es el pilar número 5? O sea, los mandamientos de Dios no es lo mismo que la ley de Dios. Bueno, en su momento explicaremos eso para ver cuál es la diferencia. ¿Está bien, hermanos? Entonces, ¿qué tendría que hacer la corporación adventista para salir de la apostasía? A ver, vamos a mencionar. El hermano Pedro dijo, tendrían que cambiar el logo. Alguien dirá, vamos a mencionar otras cositas, ¿cierto? ¿Qué tendrían que hacer? Primero, tendrían que cambiar su doctrina. Tendrían que renunciar a las respuestas que dieron en el libro en 1957. Los adventistas responden a preguntas sobre doctrina. Tendrían que volver. Tendrían que salirse de la personería jurídica. Amén, hermana Luz Marina. Gloria a Dios por esa respuesta. Tendrían. Hermano, y también tendría que cambiarse la profecía, porque la profecía dice que la iglesia adventista va a ser abatida hasta el Hades. Hasta el Hades serás abatida. Claro, hermanas. Sí. Miren cuántas cosas que podrían pasar. Por eso, mis amados hermanos, nosotros hacemos la aclaración, ¿sí? Por eso es que, sí, hermana Gabriela, tendrían que volver a las sendas antiguas, al adventismo genuino, a los escritos de nuestros pioneros. Tendrían que volver a aceptar a la hermana White como la profeta de Dios. Tendrían que renunciar al credo adventista, a las 28 creencias. Tendrían que renunciar al manual de hombres, al manual de iglesias. Tendrían que dejar de hacer ecumenismo. Tendrían que no seguir ordenando mujeres. Tendrían que aceptar a las gays y a los homosexuales, pero arrepentidos y cambiados por el poder de Dios, no para seguir en su fornicación. Tendrían que dejar de unirse al Estado, renunciar al título de corporación, de asociación, y tendrían que dejar de rendir culto al papado, dejar de unirse en yugo desigual, de hacer ecumenismo. Mire, tantas cosas que tendrían que ser como sistema. Pero allí dentro hay personas que el Señor va a sacar de Babilonia. El Señor las va a sacar de aquí. A nosotros nos ha sacado. Y por esas personas hay que trabajar, hay que orar, hay que prepararse. Yo les cuento, hermano, que... Hermano, y a mí también me ha sacado ya, gracias a Dios. Estoy escuchando el programa y estoy encantada y también me salí. Hermana, hermana Janet, Dios la bendiga. Claro que sí. Así es, mi hermana Janet. Por eso es que nosotros, por favor, entiéndase bien, nosotros no somos personas llenas de odio o de crítica o de juzgar. Lo hacemos por amor, de amonestar, de llamar, de enseñar. Hermanos, miren, yo tengo una experiencia que estoy Denunciar viviendo. la apostasía. ¿Sí, mi hermana? De denunciar la apostasía para que otros se den cuenta. Como el verdadero atalaya. Miren, estoy viviendo una Es que experiencia. hermano Carlos, tendrían que llamar al pecado por su nombre. ¿Sí?
llamar al pecado por su nombre, porque uno no puede estar allá camufladito, así como me dijo a mí un hermano, que si yo daba 30 de diezmos, entonces diera 4.000, si yo diera, pero que no me saliera, que estuviera allá, que para poder hacer obra. ¿Cuál obra voy a hacer yo allá en medio de todos esos demonios? No, no se puede. Hermana Entonces, Rosemary. la verdad, hermano Carlos, es nacer de nuevo. Tiene que nacer de nuevo. Ya, mi hermana, está bien. A mí Hermanos, me duele miren, mucho, hermano Carlos, y qué pena interrumpirlo. Me duele mucho porque es que yo fui la primer llamada de una familia muy grande, donde yo tengo tanta familia allá dentro de la corporación y que ninguno me quiere escuchar, ¿por qué no? Yo ya soy, pues, mejor dicho, la disidente y soy todo, pero bueno, es difícil, eso no. Allá pueden haber almas, pero tienen que decirle, tienen que llamar al pecado por su nombre y desistir. Y como así, esto es así, hasta luego. No vuelvo más por allá, nunca ni jamás vuelvo por allá. Yo he tenido que llorar mucho. No, hermano Carlos. ok, sí, hermana Marina, hay mucho dolor, mucha tristeza por los hermanos que quedaron en Egipto, pero hay que seguir orando, hay que perseverar. A todos nos ha tocado pasar dificultades, más aún cuando en mi caso, por ejemplo, yo fui el primero de mi familia en ser llamado al adventismo, siendo el hijo menor de 7 hermanos, con mi madre 8. Y yo les enseñé el adventismo a mis hermanos, a mi madre. Y todos se bautizaron, hermanos, todos. Amén. Y ahora conocí el adventismo estadicista y me tocó reunir la familia, reconocer que me había equivocado, pedirles el favor de que atiendan, presentarles el escrito está y dejar en manos de Dios todo. Hermanos, voy a seguir. Gracias, hermanos, por sus intervenciones. La hermana Francelina dice, lloramos mucho con mi esposo cuando supe de la apostasía y hace 4 años salimos de allá. Hermana Francelina, el Señor los fortalezca, los bendiga y que el Señor ayude a secar sus lágrimas. Él es el que nos da la fortaleza y nos ha costado, pero ahí nos tiene el Señor y el Señor no va a dejar a mitad de camino la obra que empezó en nosotros. ¿Está bien, mis hermanos? Entonces, bueno, aquí nos hemos detenido. Hace 4 meses, hermanos, sí, hace 4 meses están con la herida todavía allí, pero hermana Francelina, el Señor da el soporte, ¿verdad? Bueno, voy a avanzar un poquito, hermanos. Entonces, no debemos seguir apoyando, debemos romper este yugo. Y aquí, hermano Pedro, sus palabras. ¿Quiénes terminarán la obra de la última amonestación al mundo? Los humildes obreros de sostén propio. En la solemne hora final, pocos grandes hombres serán ocupados. No habrá eruditos, no habrá doctorados, jesuitas, no, nada de eso. Dios realizará una obra en nuestros días que apenas unos pocos anticipan. Suscitará y exaltará entre nosotros a aquellos que son enseñados por la unción de su Espíritu antes que por la preparación externa de parte de instituciones científicas. No se debe despreciar ni condenar estos medios. Dios los ha ordenado, pero solo pueden proveer las calificaciones externas. Dios manifestará que no depende de seres mortales, doctos y engreídos. Hermanos, aún para enseñar debemos arrodillarnos y pedirle al Señor la humildad. Hermanos, valga la oportunidad para decirles, mis amados hermanitos, yo sé del aprecio y el afecto que nos tienen, ¿sí? Pero, hermanos, tratemos de no adular a los hombres. No nos sentimos bien cuando las personas hablan bien de nosotros. No nos sentimos bien. Es cuando mayor cuidado debemos tener. La honra y la gloria se la debemos dar al Señor. Debemos darle gracias a Dios por sus siervos. Sí, está bien. Amén. Debemos darle gracias a Dios por sus siervos fieles, por los que perseveran, por los que nos enseñan, por los que comparten, nos ayudan.
pero la honra y la gloria de Dios, a Jesús, a sus méritos. No nos cansemos de testificar el amor que tenemos por el Señor Jesucristo, la gratitud que tenemos por Él, y porque el ministerio que hace el Señor Jesucristo en el santuario celestial es en favor de los que hemos creído, y Él ofrece su sangre, y eso es muy valioso para nosotros. Entonces, hermanos, toda la gloria, todo el honor para Él. Y apreciamos el afecto, entendemos, hermanos, que ustedes nos aman, y como dijo el apóstol Pablo, también los amamos en el Señor. También, como dijo él algún día, si fuera posible dar nuestra vida, lo haríamos, dijo él. Pero la gloria para Dios, y debemos enfocarnos, poner nuestros ojos en Él. ¿Está bien? ¿Reciben alguna recompensa Amén. final los obreros de sostén propio? Mire, ¿será que los obreros de sostén propio ¿dónde van a recibir la recompensa? Cuando las puertas de... El cielo, Hermanos, el cielo. miren esto, hermanos, miren esto. Cuando las puertas de aquella hermosa ciudad en las alturas giren sobre sus resplandecientes goznes y entren las naciones que han guardado la verdad, las multitudes, hermanos, cuando entren, sobre sus cabezas serán colocadas coronas de oro. Ellos atribuirán honor, gloria y majestad a Dios. En ese momento, algunos acudirán a vosotros y dirán: si no hubiese sido por las palabras que me hablasteis en forma bondadosa, si no hubiera sido por vuestras lágrimas y súplicas y fervientes esfuerzos, yo nunca habría visto al Rey en su hermosura. Y esa será nuestra recompensa. Qué gozo, hermanos, poder escuchar en el cielo, cuando muchos vengan quizás a decirte: mi hermano, gracias por tus palabras, gracias por el esfuerzo, por tus súplicas, por tus lágrimas, por tus oraciones, por tu trabajo, gracias. Y nosotros mismos iremos donde otros a agradecerles, ¿sí? Gracias, hermano, porque por su esfuerzo, por su sacrificio, la gloria se la daremos a Dios, pero la gratitud también se hará a los hermanos que nos ayudaron. ¿Qué recompensa es esta? ¿Cuán insignificante es la alabanza de los seres humanos en esta vida terrena y pasajera, en comparación con las recompensas infinitas que aguardan a los fieles en la vida futura e inmortal? De eso no nos debemos olvidar, mis amados hermanos. Dios llama a obreros que entren en el campo de la mies que ya blanquea. ¿Y por qué la mies ya blanquea? ¿Qué quiere decir que la mies ya blanquea? La mies es la cosecha, ¿cierto? Y ya blanquea. Cuando los campos de trigo o de cereales ya se vuelven blancos, es porque ya están maduros. Están listos para meter la hoz y cegar. Ahora es el tiempo, hermanos. Ha llegado el tiempo donde la mies está madurando y Dios está llamándonos a obreros que entren en el campo de la mies. Tendremos que aguardar porque la tesorería está agotada, porque hay apenas lo suficiente para sostener a los obreros que están ya en el campo. Hay muchos que no se animan a ser obreros de sostén propio porque suponen que no hay recursos y que entonces tienen que esperar para que entre dinero y sean sostenidos. Hermanos, no vamos a esperar ese momento. Dice: salid con fe y Dios estará con vosotros. Es que la promesa la dio cuando el Señor dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, y por tanto id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas. Y dio la promesa: yo estoy contigo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está la promesa. Debemos confiar, salir con fe, y Dios estará con nosotros. La promesa es: irá andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, el que lleva la preciosa semilla. Hermanos, cuando recién se va a sembrar, pues no es fácil. Hay que arar el terreno.
hay que recibir el sol, hay que roturar el suelo, hay que ahollar, hay que hacer huecos. No es fácil. Apenas sembrar, pero volverá a venir con regocijo trayendo su cosecha. No hay nada más agradable que cosechar. ¿Sí? Cosechar es muy agradable. Esa es una ilustración que el Señor pone para aquellos que quizás debemos recordar, ¿cierto? Debemos recordar que a pesar que sembramos con lágrimas, con regocijo segaremos, con gozo cosecharemos. Y estamos participando del gozo de ver almas redimidas para el Señor, por toda la eternidad. Sí, qué bendición será, hermanos. Qué bendición será cuando nosotros llegue ese día final y podamos ver, hermanos, en el cielo a esos hermanos a quienes les enseñamos. Hermano, qué bendición será que tú veas salvado para siempre a esa persona por la cual trabajaste, a quien apoyaste, por quien oraste, por quien te trasnochaste, a quien le enseñaste, le compartiste. Será una gran bendición. Si ahora, cuando nosotros vemos que una persona acepta la verdad del adventismo genuino, nos regocijamos, hermanos, nos gozamos, a pesar de que estamos en esta tierra, nos gozamos en el Señor. ¿Cómo será, hermanos, cuando ya las veamos en el cielo, salvadas para siempre? Por estos días, hermanos, estamos esperando al fin de semana. Quizás hay otra familia que se va a unir a esta familia. Es una familia de Medellín, la familia de la hermana Ángela. Su hermana, su cuñado, hay una sobrina que vienen siendo preparadas por ella y vienen compartiendo también los temas que aquí en el grupo del remanente se comparten, los escritos de nuestros hermanos. Y esa familia viene siendo preparada para unirse a la familia del remanente. Oremos por ellos para que esto sea una realidad. Mis amados hermanos, por ahora vamos a terminar allí. Yo no sé si hay alguien que quiera expresar algo. Si hay algo que quedó de pronto para preguntar. Y con la ayuda de Dios, hermanos, poder seguir adelante. Mis amados hermanos, adelante. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún aporte, mis hermanos? Los estoy viendo a todos. Gracias a Dios que estamos congregados, así sea de manera virtual. Mis hermanos, por estos días vamos a estar revisando el asunto de... Hay una doctrina que es una doctrina católica que ha ingresado al adventismo. ¿Sí? Una doctrina católica que ha ingresado al adventismo. Cuando este servidor habla abiertamente de que el adventismo moderno cree en doctrinas católicas, entonces hay muchos que me han preguntado, ¿por qué usted dice que el adventista ahora cree en doctrinas católicas? Bueno, he tenido que explicarles a muchos el asunto de la doctrina del pecado original. Entonces, a partir de mañana, mis amados hermanos, vamos a estar revisando la doctrina del pecado original dentro del adventismo, para que nosotros tengamos el fundamento y poderle compartir a los adventistas que preguntan por qué el adventista moderno cree en doctrina católica del pecado original. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero, demostrar que la doctrina del pecado original, el hecho de creer que naces pecador, lo cree el catolicismo. En el catecismo lo creen
sus sacerdotes lo enseñan y vamos a ver cómo es que ellos lo enseñan y vamos a ver cómo esa misma doctrina del catolicismo, del pecado original, creer que nace es pecador, lo cree el adventismo. Y tenemos que llamarlos por su nombre, doctrinas de demonios. Entonces, vamos a ayudar a estos hermanos que tienen la duda y vamos a compartir, mis hermanos, entre todos, este tema para que se tomen las notas pertinentes, para que quede grabado, para que se comparta también con otros y para demostrar con la ayuda de Dios que sí es una realidad que hay apostasía allí y hay doctrinas de demonios. Yo no sé si alguien más iba a opinar y si no, esta noche no nos vamos a olvidar de cantar el himno para la honra de Dios. ¿Está bien, mis hermanos? Buenas noches, hermanos Carlos y todos los hermanos. Yo pienso, ¿no? Que en la iglesia adventista nosotros nacimos allá y nosotros ¿qué debemos de hacer? Orar mucho, doblar rodillas para que algunos, si no todos, algunos salgan de allá, porque allá hay gente como fuimos nosotros también, engañados. Pero si ponemos todo en oración, Dios es el único que hace la obra, hermano. Entonces, es mi mensaje. Hermana Lisa, no la alcancé a escuchar bien, pero le capté la idea. Sí, mi hermana, debemos seguir orando por esos hermanos que quedaron en Egipto. ¿Sí? Debemos seguir orando para que el Señor los saque de esa esclavitud, así como nos ha sacado a nosotros. El Señor es todopoderoso. Él puede obrar a través de humildes instrumentos. Él está obrando y va a seguir obrando. Y no nos debemos cansar, hermanos. Mientras haya vida y el tiempo de gracia para todo el mundo no se cierre, mientras la persona viva, el Señor puede seguir obrando y nosotros debemos hacer esfuerzos incansables por alcanzar a otros, por sostenernos, porque muchas veces tratamos de trabajar para otros, pero descuidamos el estudio personal, descuidamos la oración personal, la comunión personal, la descuidamos. Y eso no debe ser así. Entonces, hermanos, vamos a cantar un himno. No sé si mi hermano, alguno de mis hermanos quiera escoger el himno para esta noche, para cantarlo. Tiene la trompeta, hermano. Es el favor. Cuando suene la trompeta. A ver, vamos a buscarlo aquí, mi hermana. Cuando suene la trompeta a la manera historicista. A ver. Gracias, hermanito. Una feliz noche. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el mando redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista y mi nombre llamen, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista y mi nombre llame, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo pregonando su amor mientras dure
Bien, mis amados hermanos, entonces, si hay algún hermano o hermana que quiera hacer la oración final. A ver, hermanos. ¿Alguien va a hacer la oración final en esta noche, mis amados hermanos? Hermana Eunice, ¿puede orar, por favor? Hermano Jason. Hermano Jason, adelante. Vamos a colocarnos de rodillas. Oremos. Eterno Padre que mora en las alturas de los cielos, queremos agradecerle en este momento por su palabra de vida y de vida eterna, la cual nos ha traído en este momento. Bendito Dios, también queremos agradecerle por que nos ha bendecido durante este día en el trabajo, nos ha brindado el alimento, tanto físico y igualmente espiritual. También queremos agradecerle por esta semana que también nos ha regalado nuevamente, bendito Dios. Y también queremos pedirle, Padre Celestial, que esta oración pueda realmente llegar al trono celestial, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús. E igualmente que sea usted, Padre Santo, no mirando nuestra pecaminosidad que está siempre delante de nosotros, sino mirando la justicia perfecta de Cristo Jesús, la cual realmente nos hace aceptos delante de usted. Bendito Dios, ayúdenos para que poco a poco vayamos aprendiendo lo que realmente creían los pioneros adventistas y que realmente aquella fe que tenían aquellas personas en ese tiempo, también nosotros la podamos tener en este tiempo. Bendito Dios, ayúdenos para que poco a poco vayamos sacando las doctrinas falsas que hemos aprendido, bendito Dios, y que sea usted, Padre Santo, poniendo la verdadera enseñanza en nuestros corazones. E igualmente que ponga nuestros corazones dispuestos para obedecer la verdad, por muy dura que parezca. Permita, Dios, que estemos ahí siempre firmes en la verdad. Gracias porque nos ha enseñado la verdad y realmente nos ha mostrado el error. Fue duro al principio, pero con el pasar del tiempo vamos a ir aprendiendo, bendito Dios, que realmente la verdad está en su palabra, en el espíritu de profecía y no en una iglesia organizada. Bendito Dios, acompáñenos y ayúdenos para que realmente, a pesar de que creamos que estamos solos, no es así, porque realmente hay muchas personas que creen lo que nosotros creemos y gracias también quisiera darle personalmente porque me ha ayudado a conocer hermanos que creen lo mismo que yo creo, bendito Dios, ahora, porque al principio fue difícil, pensaba que estaba mal yo, pero realmente no ha sido así. Y le agradezco, Señor. Permita que este grupo que usted nos ha brindado realmente crezca para la honra y la gloria de usted y que realmente sea su bendición para todos aquellos de los que están aquí presentes en este grupo, bendito Dios, por internet. Bendiga sus familias, sus hogares y déles fortaleza espiritual, bendito Dios, que su amor, su misericordia los acompañe desde ahora en adelante y que sea realmente usted con cada uno de ellos, bendito Dios. Le agradezco por escucharme y le agradecemos, bendito Dios, por estar aquí con nosotros. Le suplicamos que se quede con nosotros y que nos permita descansar y nuevamente recuperar la energía, tanto física como espiritual. Oramos, bendito Dios, no habiendo méritos en nosotros, sino en los méritos de aquel que dejó el cielo y vino a esta tierra y
y realmente nos dio un ejemplo de vida. Nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Jason.